Damos inicio al estudio del capítulo número 3 sobre aplicaciones de la integral, específicamente en la sección 3.1 sobre área de la región en un plano. Fíjense que en el capítulo anterior decíamos que si f era una función continua en AB y f de x mayor que 0 para todo x en AB, entonces la medida del área de la región acotada por la curva y igual f de x, el eje x y la recta x igual a, x igual b, venía dada por esta expresión de acá. Claro, vamos a expresarlo así. Supongamos que acá tengo el sistema coordenado, ¿ok? En este caso la función f, como lo decimos en la teoría, es una función positiva y la vamos a restringir a un intervalo cerrado AB. Entonces, toda esta expresión que está acá, limitada por estas rectas como dijimos, representaba el área de la región acotada. Y esa área venía dada por la suma de Riemann, es decir, el límite cuando la norma de delta tendía a 0 de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub i por delta sub i de x. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasaría si en este caso suponemos que f de x sea menor que 0 para todo x en AB? En este caso, cada f de x sub i es un número negativo. Es decir, en este caso, nosotros estaríamos hablando de una región en donde ya la función no está completamente por encima, sino que este f de x sub i, vamos a colocar la expresión y voy a tomar aquí otro sistemita. Vamos a suponer que aquí tengo x y aquí tengo y. En esta ocasión, como la función es negativa, sería de esta forma. Entonces, la región quedaría exactamente debajo del eje x. Por lo tanto, el f de x sub i viene a ser un valor negativo, porque él caería en este valor del eje y. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos reflejar esta función. Recuérdense cuando vimos en análisis 1 los criterios de reflexión. O sea, vamos a hacer f de x, sustituirlo por menos f de x para hacer un reflejo en la región y forzar que esta región que es negativa se convierta en la región positiva. Algebraicamente, eso sería que a la función f de x sub i en la suma de Riemann la cambiamos, la sustituimos por menos f de x sub i. Eso va a hacer que se genere un menos en la integral. O sea, vamos a hablar, una cosa es hablar de la integral y otra cosa es hablar del área de la región. ¿Qué significa todo esto? Van a haber porciones en donde la función puede ser positiva y porciones donde la función es negativa. Cuando la función sea negativa, en ese caso vamos a aplicar esta reflexión, es decir, vamos a definir el área como menos la integral de a hasta b de f de x, en donde a y b va a ser el intervalo en donde dicha función sea negativa. Ok, dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Calcular el área de la región acotada por la curva y igual x cuadrado menos 4x, el eje x y las rectas x igual 1 y x igual 3. Primero veamos qué forma tiene esta función. Fíjense que esta función yo le escribo, yo puedo extraer factor común y decir que esto es x por x menos 4. O sea que ella se anula, ella se hace 0 cuando x es 0 y cuando x es 4. Entonces, ¿qué podemos inferir de esto? Que ella representa una parábola que abre hacia arriba porque 1 es el coeficiente cuadrático y corta el eje x en 0 y 4. Si corta el eje x en 0 y 4, fíjense que en esta región que está acá, esta región que me están mandando a calcular, que es de 1 a 3, ella va a ser negativa.
Veámoslo acá. Acá estamos expresando, aquí estaría 0, aquí estaría 4. La función es completamente negativa. Claro, ella a partir de 4 se torna positiva. Y a la izquierda de 0 ella es positiva. Pero a nosotros nos interesa ver cómo es la función en el intervalo que nos mandan a estudiar. Como nos están diciendo, calcule el área de la región acotada por la curva que está plasmada aquí, el eje X, esta línea horizontal, y las rectas X igual 1 y X igual 3, entonces es evidente que la región es negativa. Quiere decir que para todo X que esté en 1, 3, su gráfico o el gráfico de la función es menor que 0. Entonces, tendríamos que multiplicar por menos a la función, es decir, que el rectángulo altura iésima del intervalo iésimo, el f de psi sub i, tendríamos que multiplicarla por menos. Eso generaría que se conmute y esta expresión es la que va a aparecer dentro de la integral. Dicho de otra manera, lo que pasa es que hasta este momento nosotros estamos arraigando el concepto de la suma de Riemann, pero técnicamente lo que hay que hacer es calcular la integral de 1 hasta 3 de menos f de x. O sea, una vez que yo multiplico por menos x cuadrado menos 4x, resulta 4x menos x cuadrado. Dicho esto, ya no tenemos ningún problema porque aplicamos la antiderivada y evaluamos en b menos a través del teorema fundamental del cálculo. ¿Lo ven? Ahora, fíjense este segundo ejercicio. Este segundo ejercicio requiere una serie de pasos previos y yo quisiera que antes de continuar el video ustedes vayan al contenido o recuerden el contenido de análisis 1 sobre aplicaciones de la derivada, en donde se les enseñó cómo desarrollar el gráfico de una función. Pero para no dejarlos, digamos, a la deriva, vamos a escribir aquí rápidamente algunas cosas interesantes. Si es igual a esta expresión, es porque f de x es igual a esta expresión. Entonces, la derivada, ¿quién sería? La derivada viene a ser 3x cuadrado menos 4x menos 5, ¿correcto? En ese caso, si nosotros queremos graficar la función, vamos primero a calcular los números críticos. ¿Quién serían los números críticos? Aquellos números que anulan la derivada. Es decir, cuando 3x cuadrado menos 4x menos 5 es igual a 0. Háganlo por resolvente cuadrática y vamos a llegar aquí a un par de números. Vamos a llegar al x1, que va a ser 2,11, y vamos a llegar a un x2, que representa menos 0,71. Quiere decir, perdón, 78 acá. Quiere decir que para este par de valores, la función en x1, en x igual a 2,11 y x igual a menos 0,78, la función va a alcanzar un extremo relativo. Puede ser un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, metan dentro de la función el valor de x1 y de x2 y van a obtener lo siguiente. Aquí obtendríamos que exactamente en menos 0,78 acá estaríamos teniendo un valor máximo aquí en 78 y exactamente en 2,11 estaríamos teniendo un mínimo. O sea, ustedes grafican la función, pero observen además que esta función tiene trozos positivos porque una vez que tú la graficas, tú tienes que después plasmar la recta x igual menos 1 y x igual 2. En x igual menos 1 formamos esta línea vertical y en x igual 2 formamos esta línea vertical. Entonces fíjense que hay un trozo de la función
que es positivo y hay otro trozo que es negativo. Pero este 1 que está acá, tú lo tienes que determinar. Sabemos que el lugar exacto en donde la función cambia de signo, donde corta el eje X, va a ser un número entre menos 1 y 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros podemos buscar cuando la función se anula. Es decir, cuando y es igual a 0. En este caso, y es igual a 0 para varios valores específicos. Pero a mí me interesa buscar un valor que esté entre menos 1 y 2. Entonces podemos recurrir al método de Ruffini. El coeficiente del cúbico es 1, el coeficiente del cuadrático es menos 2, el coeficiente del lineal es menos 5 y el independiente es 6. Entonces, acá, ¿qué me diría el método de Ruffini? Que si yo chequeo con un número que esté, entre menos 1 y 2, presumimos que es 1. Bajo el 1, 1 por 1, 1, menos 2 más 1 es menos 1, menos 1 por 1 es 1. Ajá. ¿Qué pasó aquí? Ah, no, aquí corrijo. Menos 1 por 1 es menos 1. Muy bien. Menos 1 menos 5 sería menos 6. Menos 6 por 1 es menos 6. Y menos 6 más 6 serían 0. Entonces, por lo tanto, 1 sería raíz del polinomio, o sea, de la función. Eso justifica este 1 que estamos observando acá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, el área total sería la suma de las dos áreas. En este caso, estaríamos diciendo, vamos a ver, vamos a borrar por acá, disculpen, ya no necesitamos esto. Entonces, acá estaríamos diciendo que muy bien. Entonces, acá estaríamos diciendo que para el intervalo menos 1, 1, de menos 1 hasta 1, la función es positiva y para el intervalo 1, 2, la función es negativa. En este sentido, ¿qué vamos a garantizar? Vamos a garantizar que el área total es la suma de las dos áreas que se generan. Pero cuando calculemos el área 1, lo vamos a hacer bajo el intervalo menos 1, 1. Es decir, que es la integral de menos 1 hasta 1 de la función. La calculamos, aquí no vamos a tener ningún problema porque es la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Llegamos a 32 tercios, pero cuando calculemos a sub 2, que va a estar en el intervalo 1, 2, no vamos a utilizar la función y, sino menos dicha función. Es decir, ya a sub 2 va a ser menos la expresión en el intervalo 1, 2. Por lo tanto, va a ser la integral de 1 hasta 2 de menos la función y aplicando el teorema fundamental del cálculo, llegamos a que a sub 2 es 29 doceavos. Fíjense que si nosotros no hacemos esta salvedad de agregar el menos en la expresión, esta cantidad fuese negativa. ¿Lo ven? Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese cuidado. La integral de una región o de un intervalo, si la función es positiva, me va a dar una cantidad mayor que 0. Pero si yo calculo la integral de la función menor que 0, esa cantidad me va a dar negativa. Precisamente por eso lo multiplicamos por menos la función. ¿Ok?